Mi trabajo está centrado en la simulación de sistemas que contienen ácidos nucleicos mediante técnicas de dinámica molecular. Para esto se parte de estructuras obtenidas por técnicas experimentales y las coordenadas iniciales de los átomos que las componen se propagan a través del tiempo. La magnitud que orienta la evolución del sistema es la energía potencial y, para calcularla, utilizamos aproximaciones que constituyen lo que llamamos campo de fuerza. En el caso de las proteínas, estos campos de fuerza tienen desarrollos de larga data. Sin embargo, los ácidos nucleicos tienen campos de fuerza de desarrollo más recientes. Su alta flexibilidad no solo es un desafío a la hora de simularlos, sino también para su posterior análisis. En este trabajo simulamos el sistema de regulación post-transcripcional RSMZ-RSME, el cual está ampliamente extendido en bacterias y les confiere la posibilidad de adaptarse a diferentes contextos metabólicos. Por un lado, RSME es una proteína que impide la traducción de mRNAs al unirse a ellos, mientras RSMZ es, en cambio, una R no codificante, es decir, que ejerce su función per se sin ser traducido, capaz de capturar a RSME y evitar, por lo tanto, que reprima la traducción. Recientemente se obtuvo de forma parcial la estructura de RSMZ unido a 3 unidades RSME. En ese trabajo se estableció que RSMZ posee dos conformaciones llamadas L y R, y que el orden de unión de RSME tiene una secuencia específica respecto a sus sitios de binding. Las razones de dicha secuencia resultan desconocidas, aunque en este trabajo encontramos una posible explicación. Para esto partimos de las estructuras L y R y secuencialmente eliminamos cada una de las proteínas obteniendo 4 sistemas por conformación con cantidades de proteínas que van desde 0 a 3. Luego realizamos 10 dinámicas independientes de 200 nanosegundos para cada uno de ellos, alcanzando un total de 2 microsegundos de simulación por sistema. Hasta donde sabemos, esta fue la primera vez que se realizó una simulación del complejo. Con el objetivo de reducir la dimensionalidad del sistema e identificar conjuntos de conformaciones con motivos estructurales en común, realizamos un análisis de componentes principales, también llamado PCA. Esta técnica nos permite identificar movimientos colectivos correlacionados y ordenarlos según su importancia en términos de amplitud. Dada la flexibilidad de nuestro sistema, elegimos independizarnos del movimiento utilizando coordenadas internas como son los ángulos diedros. Esta fue la variable observable que utilizamos como input del PCA. Así, observamos que las trayectorias provenientes de distintas conformaciones iniciales presentan distribuciones bien diferenciadas, coincidiendo el primer modo con la separación entre estas. Esa distancia aumenta conforme más unidades de RSME se unen a RSMZ, disminuyendo su diversidad conformacional. Esto también puede observarse a partir de coordenadas cartesianas a partir del cálculo de las distribuciones de RMSD. Así es posible observar que mientras menor es la cantidad de proteínas unidas a RSMZ, mayores son los valores de RMSD alcanzados. Al aplicar un método de clusterización basado en densidad sobre el subespacio formado por los primeros 4 modos del PCA, observamos a simple vista un patrón estructural curioso. En las estructuras típicas de los clústeres correspondientes al sistema sin proteínas, los únicos stem loops del sistema que se encontraban expuestos al solvente eran los correspondientes al primer sitio de unión, mientras que el resto estaba como incrustado hacia el interior de la molécula. En sistemas con una proteína unida, lo propio ocurría con los stem loops del segundo sitio que por primera vez aparecían expuestos al solvente. El tercer sitio de unión solo se mostró disponible en las estructuras que ya poseían 2 proteínas unidas. ¿Será que la razón para la secuencia de unión está dada por la disponibilidad de esos stem loops? Para verificarlo, establecimos una esfera teórica en torno a cada uno de los stem loops. Si ningún átomo del resto del sistema se encuentra dentro de la esfera, lo consideramos disponible. Aplicamos este análisis a la totalidad de las simulaciones y ¡voilà! Efectivamente, en las estructuras sin proteínas unidas solo se observa disponibilidad de los stem loops correspondientes al primer sitio de unión, mientras que en las que está ocupado este sitio se ve un notable crecimiento para la disponibilidad del segundo. La disponibilidad del tercer sitio solo se vio en las estructuras con los 2 primeros sitios ocupados. Además, observamos que los stem loops de cada sitio de unión no están disponibles simultáneamente, sino que se exponen de a uno. Nuestra hipótesis es que esto evita que cada stem loop agarre al mismo tiempo una proteína distinta, mejorando así la eficiencia de unión al unirla de a pares. Si me preguntan qué quiero que se lleven de esta charla, serían básicamente 2 conclusiones. Una más específica que tiene que ver con el hecho de que si eventualmente les toca simular sistemas con alta flexibilidad, como es el caso de los ácidos nucleicos, les va a tocar hacer una readecuación de las técnicas que habitualmente se utilizan para el análisis de simulaciones de proteínas, como es el caso de los PCA de ángulos diedros o la clusterización basada en densidad. Más en particular con lo que tiene que ver con el sistema de estudio, lo que observamos es un patrón estructural que hasta el momento no se había observado y que permitiría explicar el carácter secuencial que tiene RSMZ al capturar a la proteína RSME.